Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Me presento. Mi nombre es Regina Ortiz Villarreal. Estoy en cuarto semestre de la licenciatura en Derecho y actualmente soy presidenta de la Sociedad de Alumnos de mi carrera. Hoy me da mucho gusto saludarlos, el cual el día de hoy estaré acompañándolos en esta conferencia que con mucho gusto celebramos en Campus UDEM y que lleva por título Un México Posible. Agradecemos la presencia de Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo del UDEM, de nuestro rector Mario Páez, a nuestros consejeros, directivos, alumnos, amigos de la institución y miembros de la comunidad UDEM. Sean todos bienvenidos. Para presentar la conferencia de hoy, contamos con la presencia de Ildefonso Guajardo, diputado federal de la 65ª legislatura del Congreso del Estado. Bienvenido. Y del doctor Agustín Basabe, director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM. Me permito compartir con ustedes una breve semblanza de ambos. Ildefonso Guajardo Villarreal es originario de Monterrey, Nuevo León, en donde nació el 19 de abril de 1957. El 19 de abril. ¡Felicidades, diputado! Démosle un fuerte aplauso por su cumpleaños. Sus estudios básicos los realizó en su natal Monterrey, así como la licenciatura en Economía, que cursó en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Arizona y en la Universidad de Pensilvania. Asimismo, me permito compartirles que fue economista en jefe de sección para Brasil y economista asociado en el Departamento de Asuntos Fiscales en el Fondo Monetario Internacional de 1988 a 1991, año en que se integró a la Oficina para Asuntos del Tratado de Libre Comercio, con sede en la Embajada de México en Washington, la cual dirigió hasta 1994. En la Administración Pública Federal, ha ocupado los cargos de oficial mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1994 a 1997. También fue subsecretario de Desarrollo Turístico en 1997. Por otro lado, también fue secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de los años 1998 a 1999. Fue electo diputado federal en la 58ª legislatura del año 2000 al 2003. A nivel estatal, fue jefe de oficina ejecutiva del gobernador del 2003 a 2006, año en que fue electo diputado local por el primer distrito del Congreso del Estado de Nuevo León y coordinador de fracción parlamentaria en la 71ª legislatura. Sus últimos cargos se registran como diputado federal por el segundo distrito del Estado de Nuevo León, presidente de la Comisión Económica, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y presidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en la 61ª legislatura en la Cámara de Diputados. También fue coordinador de vinculación empresarial en la campaña del candidato a la presidencia de la República en el 2012 y fue vicecoordinador de la política económica en el equipo de transición del presidente electo para el periodo 2012-2018. Ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También profesor asistente en la Universidad Estatal de Arizona, profesor adjunto en la Escuela de Negocios de Wharton en la Universidad de Pensilvania y cabe destacar que del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 se desempeñó como secretario de Economía del Gobierno de la República y jefe de equipo negociador del TEMEC. Por último, cabe destacar que se desempeñó como presidente de Ainsley Consultores Internacionales del 2019 a 2020. Actualmente es diputado federal en la 65ª legislatura, secretario en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, integrante de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, así como presidente del Grupo Interparlamentario México-Canadá. Agradecemos a nuestro conferencista invitado por acompañarnos el día de hoy. Démosle un fuerte aplauso.
Enseguida, me permito presentar al doctor Agustín Basabe, quien es politólogo y también cuenta con un doctorado en ciencia política de la Universidad de Oxford. Actualmente es profesor de nuestra facultad y fue egresado del bachillerato de la UDEM. Démosle un fuerte aplauso. Gracias, Regina. Pues muchas gracias, Ildefonso, por acompañarnos. Hace rato me preguntaban por qué no te habíamos invitado y que estábamos esperando para su cumpleaños. Te voy a hacer dos preguntas para que después de tu exposición las respondas y abramos tiempo para la sesión con las preguntas de los alumnos. La primera tiene que ver con el TEMEC, que nadie lo conoce como tú. ¿Qué probabilidades ves de que esta dinámica de endurecimiento en la relación bilateral México-Estados Unidos, el presidente López Obrador está cada vez más enojado y aumenta su virulencia verbal, hasta ahora ha sido solo dardos de saliva, pudiera llegar a complicar el TEMEC? Esta es la primera. Y la segunda es política. Tú eres aspirante a la candidatura de la Alianza a la presidencia de la República. ¿Cómo harían, cómo pueden hacer para contrarrestar el hecho de que en el año 2018 el presidente Peña Nieto tenía una bajísima tasa de aprobación, un gran descrédito y le dio muchos votos a López Obrador? ¿Cómo borrar, quitar, desactivar ese hándicap en contra para la oposición en general y para el PRI en particular? Adelante con tu exposición. Gracias, Agustín, y si me permites me pongo de pie. Bueno, primero agradecerles muchísimo esta invitación. Agustín, nos conocemos hace muchísimos años, siendo de Nuevo León los dos, y coincidimos y se cruzaron los caminos en algunas responsabilidades, siendo Agustín legislador y yo funcionario en algunos tiempos. Pero agradecerle muchísimo a mi amigo Álvaro, presidente del Consejo de la UDEM, por esta invitación. Saludar al rector, que trabajamos mucho tiempo en temas de la industria cuando estaba al frente de algunas de las divisiones del Grupo Alfa. Y sin duda aprecio muchísimo la presencia de Nicho Garza Medina aquí. Realmente para mí significa mucho que nos estés acompañando el día de hoy. Y bueno, a mis amigos que me conocen de hace tiempo, les voy a pedir un poquito de laxitud, porque esta plática se las quiero dirigir ampliamente a ustedes. En la política existe la percepción de que los jóvenes están en un proceso de apatía y de que realmente les exaspera la comunicación política tradicional. Y que realmente, y esto no necesariamente a los altamente participativos como ustedes, pero hablando de los jóvenes en general, creo que, y hay esta creencia, que la única manera de comunicarse con esta nueva generación es utilizar de manera excesiva y poco profunda las plataformas de redes sociales. Y entonces vemos a los políticos tomándose selfies en los funerales de la reina Isabel, saliendo con calaveritas pintadas en sus TikToks, creyendo que eso va a despertar el interés de los jóvenes. La mejor evidencia de que eso es falso es un político norteamericano de bastante edad, ustedes seguramente lo conocen, demócrata, que intentó ser candidato en el mismo momento que Biden y que actualmente sigue siendo parte del Senado norteamericano. ¿Cómo se llama ese personaje? No.
que salió con unos guantes tejidos de colores en la ceremonia. Bernie Sanders. Bernie Sanders, si ustedes, es uno de los tipos más populares en redes sociales. Y Bernie Sanders ni se pinta la cara de calaverita, ni hace tonterías, pero encontró el método de comunicación y de reflexión de temas serios con la juventud. Es el político con mayor cantidad de seguidores jóvenes en los Estados Unidos. Eso demuestra no que haya apatía en la juventud, no que haya desinterés por la inversión que ustedes tienen que hacer sobre su futuro, sino lo que demuestra es que nos hemos equivocado en el esquema de comunicación. Y yo soy de los que creen en eso. Déjenme empezar haciéndoles una reflexión. Yo tengo hoy 66 años de edad. Si me va bien el resto de mi vida productiva, o sea, si nos empezamos a parecer a Estados Unidos serán 14 años, si no serán como 10 más o menos. Pero sigo en mi pasión, que es tratar de aportar lo que puedo para tratar de asegurar un mejor futuro para este país. Pero déjenme decirles que ustedes están en un punto crítico para la definición futura. La generación que yo represento, creímos que íbamos a ser privilegiados en la historia reciente de la humanidad y que nos la íbamos a pasar habiendo nacido en la posguerra y no habiendo enfrentado conflictos serios a nivel global, sí regionales, Bosnia, etcétera, pero creímos también que nos íbamos a escapar de lo que fueron las tremendas pandemias del siglo antepasado y de inicios del siglo XX. Pero, oh sorpresa, ninguna de las dos se cumple. Nos toca ser parte de esta experiencia disruptiva de una pandemia que cambia de fondo las reglas del juego, primero distorsionando en absoluto el esquema por el cual íbamos desde el punto de vista de globalización, y un cambio estratégico en lo que fue la posguerra fría, la caída del muro, y en donde la invasión de Rusia a Ucrania y el posicionamiento de China sobre lo que eso significa en la defensa del concepto de una sola China en materia de los territorios de Taiwán y Hong Kong, nos lleva a un mundo de realineación totalmente diferente al que se jugó en la Guerra Fría. Entonces, si yo tuviera la edad que tienen ustedes, estaría muy pendiente de estos cambios de tendencia. Porque al mismo tiempo que tendríamos que estar en la frontera como potencia intermedia en la toma de decisiones, tenemos que enfrentar una realidad. El país, en lugar de estar enganchado en la toma de decisiones y en la definición de riesgos de futuro, está en un punto de retroceso a un modelo de gobierno que ustedes no conocieron y que nuestra generación experimentó entre los 70s y los 80s. Entonces, estamos en el momento más crítico para una generación como ustedes, con las peores condiciones para poder posicionar a una economía emergente como la nuestra en el nuevo contexto internacional. Déjenme, sobre esa necesidad de estar claramente en el juego internacional, empezar algunas reflexiones de dónde nos encontramos y por qué nos encontramos donde nos encontramos. Perdimos, evidentemente, el futuro del país, no en estos 4 años. Creo que en 30 años, en los últimos 30 años, avanzamos sin duda en un proceso donde con mucha dificultad, y en esto Agustín jugó un papel importante en esta lucha, de empezar a construir instituciones, de lograr hacer un México democrático, pero al mismo tiempo cometimos muchos errores, y esos errores fueron los que nos trajeron justamente a donde estamos. Es totalmente inexplicable que en más de 30 años de gobierno no hayamos podido resolver los problemas de desigualdad, de rezago, de pobreza, simple y sencillamente porque no tuvimos la capacidad de poder fortalecer la intervención de un Estado
basado en transparencia y en rendición de cuentas, para poder realmente resolver. Por un lado, no hubo el peso necesario del Estado mexicano, no para intervenir en aquellas actividades que son propias del sector privado, sino para tomar sus responsabilidades en lo que sí es parte de su conducción. La seguridad del país, el desarrollo social y el combate a las brechas de desigualdad. Y no solo nuestra capacidad de recaudación ha sido terrible. Con respecto a los países de la OECD, México recauda la mitad de lo que recaudan los otros países. Pero al mismo tiempo, la calidad de nuestro gasto público ha sido terriblemente mala. Algunos de ustedes que cursaron cursos de economía seguramente conocen un indicador que se llama el coeficiente de Gini y que te demuestra a través de una curva en la unidad qué tan inequitativo es un país. Obviamente México es uno de los países más inequitativos en el contexto de la OECD, pero lo interesante es que ese coeficiente se puede medir antes y después de la intervención gubernamental. En los países escandinavos, en los países nórdicos, cuando ustedes tienen el coeficiente, la intervención gubernamental logra mejorar la distribución del ingreso en alrededor de un 35%. En México, lo más que ha podido lograr la intervención gubernamental es mejorar la distribución entre un 3 y un 4%. Eso nos dice que recaudamos mal y que gastamos mal. Ese es un gran reto, sin duda, para el Estado mexicano. Pero vayamos al fondo de los problemas. El hecho de haber tenido en este país por más de 70 años un partido hegemónico que pudo responder a las condiciones de su momento, que pudo darle estabilidad a este país en la posrevolución y llevarnos de ser liderados por generales a ser liderados por civiles, tuvo su justificación. Pero un modelo excesivo presidencialista, de falta de control y balances entre los poderes, llega a su agotamiento. Y ese agotamiento llegó para México en el año 2000. Y con muchísimo entusiasmo la sociedad civil fue capaz por primera vez de lograr una alternancia. Una alternancia que fue recibida con muchísimas expectativas. Y hay que reconocer, Ernesto Zedillo, que fue el último representante de ese periodo hegemónico, fue capaz de darle a este país una transición pacífica y una transición, digamos, una alternancia, pacífica y ordenada. Ahorita les digo por qué corregí. Hay una gran diferencia entre lo que es una transición y lo que es una alternancia. Entonces, llegamos a esa alternancia y a partir de ahí el país ha tenido 3 alternancias, del PRI al PAN, del PAN al PRI y del PRI a Morena. Nuestro problema es que ninguna de las alternancias ha representado una verdadera transformación del régimen de poder en México, un verdadero fortalecimiento del sistema de equilibrios y balances entre los poderes. Y en ese sentido, hoy, en lo que esto se suponía que iba a ser una transformación, lamentablemente estamos no solo en una alternancia, sino en una alternancia con regresión. Una alternancia que está resquebrajando lo poco que se avanzó para construir un modelo democrático. Pero déjenme ponerles ejemplos de las consecuencias de no trabajar en el fortalecimiento de un país con balances entre sus poderes. Yo soy diputado. La oposición que yo representamos el 44% de la Cámara de Diputados. Y ese 44% que casi refleja cuando lo llevamos a los votos, nosotros tuvimos 23 millones de votos si contamos a MC contra 21 millones de Morena y sus aliados. Esa gran cantidad de mexicanos que representamos, en las condiciones actuales de equilibrio de poderes, no nos da el poder de poder exigirle a un secretario de Estado de ir a comparecer a la Cámara de Diputados. Con mayoría simple Morena puede bloquearnos a llevar, por ejemplo, al secretario de Gobernación a que nos explique cómo es posible que hayan muerto 40 migrantes en las manos y en la custodia del Estado mexicano
en un centro de inmigración por falta de los protocolos necesarios. Nos impide, por ejemplo, llamar al canciller de la República a que nos diga por qué concedió en la mesa de negociaciones con Estados Unidos que México fuera considerado como tercer país seguro, sin haber apropiado las asignaciones presupuestales para responsabilizarnos para cuidar los derechos humanos y básicos de los migrantes. Entonces, en tantos años no hemos podido fortalecer el equilibrio de poderes. Y si analizamos el Poder Judicial, ¿saben cuántos jueces tiene México por cada 100,000 habitantes? 5. ¿Saben cuántos jueces tiene Alemania por cada 100,000 habitantes? 30. Y los problemas que enfrenta México no son ni por asomo los que enfrenta Alemania, que es un país de instituciones y de estabilidad. Y eso es porque el Ejecutivo le ha escatimado en los presupuestos el fortalecimiento del sistema. Pero lo que estamos observando es que lo que tenemos que poner en la mesa para la construcción de un México futuro no es ofrecer simplemente regresarnos al mejor México de 30 años comparado con el de los últimos 4. Eso sería un gravísimo error. O sea, regresar a lo que éramos es simplemente darle la razón al actual presidente de México. Lo que tenemos que poner en la mesa es ofrecer que para el 24 tengamos una posibilidad de darle a este país una verdadera transformación. Un fortalecimiento del equilibrio de poderes y un cambio de fondo para que este país no siga siendo un país de privilegios, sino sea un país que realmente incentive la cultura del esfuerzo. Y les doy ejemplos tremendos, o sea, de decir, ahora resulta que el moto de este gobierno era luchar contra la mafia del poder, cambiar de tajo lo que ellos consideran una simbiosis indebida entre los empresarios y la política. Yo les hago una pregunta muy clara y ustedes como jóvenes no la van a saber la respuesta, pero mis amigos sí. ¿Quién le vende los medidores eléctricos a Bartlett? Yusa, Carlos Peralta. ¿Quién se los vendió a Peña? Yusa, Carlos Peralta. ¿Quién se los vendió a Felipe Calderón? Yusa, Carlos Peralta. Y así nos podemos ir prácticamente hasta Miguel de la Madrid. ¿Y por qué los consumidores mexicanos tenemos que pagarle un medidor a Yusa sin tener la posibilidad que haya competencia en el mercado y que tengamos el nacimiento de nuevas empresas y emprendedores que puedan poner medidores eléctricos de alta calidad? Porque este sigue siendo un país de capitalismo de cuates, no de capitalismo de competencia. La base del futuro de un país es asegurar que todos tengamos las mismas oportunidades en un mercado. Este país no ha podido producir un Steve Jobs, no porque no tengamos las mentes geniales para producirlo, es porque seguimos favoreciendo monopolios indebidos. Yo fui parte de muchas administraciones y como economista les debo decir, por ejemplo, que el proceso de privatización que tanto aplaudimos en los 90s estuvo mal hecho. ¿Por qué? Porque si bien todos aplaudimos la modernización de las telecomunicaciones y la modernización de los aeropuertos, hubo un error de estructura. El gobierno puso a la subasta como objetivo la maximización de los ingresos presentes. Lo que debió haber puesto en la subasta es la maximización del bienestar del consumidor y la competitividad de la economía. Por eso hoy pagamos lo que pagamos de derechos aeroportuarios, porque les dimos una condición monopólica que ningún otro aeropuerto se podía establecer a menos de una cantidad de kilómetros a la redonda. Vayan ustedes a Londres y vean la cantidad de oferta aeroportuaria que hay y cómo es posible que hoy un boleto de avión nos cueste más por servicios aeroportuarios que por el costo de la aerolínea que nos está transportando.
Mientras no transformemos en este país en un país de oportunidades, las cosas no van a cambiar. Les doy un ejemplo donde yo fui un actor. Yo no solo fui jefe de negociación del Tratado de Libre Comercio, que hoy se llama TEMEC, sino que fui parte del equipo negociador del primer tratado. Sin duda, México cambia su trayectoria a través de aceptar la incorporación a la internacionalización y a la globalización. Hace más de 25 años inició el primer tratado en el 94, muchos de ustedes todavía ni nacían. Y cambió radicalmente a un México de economía cerrada por un México que nos enseñó que podíamos competir con los mejores. Empresas de Monterrey, que sabían que era un reto, pudieron conquistarlo. Hoy empresas precisamente del Grupo Alfa tienen plantas en 8 países en el mundo, compitiendo con los mejores. La apertura nos enseñó a cómo competir, a cómo ser mejores. Pero ¿qué nos faltó en esa apertura de hace tantos años? No hicimos el trabajo necesario en la agenda interna para aprovechar esos beneficios de la mejor manera. Abrimos, pero no liberalizamos el mercado de energías. Y eso ocasionaba que el pequeño o mediano productor de autopartes pagaba el doble de electricidad que su competencia establecía en Texas. Hacía que al no hacer más eficiente la competencia de los mercados financieros, las tasas de financiamiento internas eran muy superiores a las que pagaba la competencia en Estados Unidos. A las grandes empresas, sin duda, le tuvimos que adecuar la facilitación. Ellas, por su capacidad, se pueden financiar en mercados internacionales. Ellas, por su capacidad, pudimos lograr, en acuerdo con el sector público, un sistema de autogeneración de energías eléctricas que bajaba los costos. Pero ¿qué pasaba con las pequeñas y medianas empresas? No tenían las mismas posibilidades. El tratado, al evaluarlo a 20 y tantos años, sin duda fue un éxito. Se aumentó la inversión extranjera se aumentaron las exportaciones por 8. Se aumentó la inversión extranjera de 2.500 millones por año antes del TLC y yo la entregué a 35,000 millones por año en mi época como secretario de Economía. Pero cuando vemos la evaluación, el corazón de una economía, el 90% de los establecimientos son pequeñas y medianas empresas. Tenemos que liberalizar el mercado para que la capacidad emprendedora pueda desarrollarse. En la nueva negociación, ¿qué cambió? Pusimos un capítulo para pymes, pusimos sin duda nuevas reglas de exigencia para la integración nacional con mayores requisitos para que haya insumos hechos en la región de América del Norte, y eso nos puso en una posición envidiable frente a las nuevas disrupciones. El conflicto comercial con Estados Unidos y China, los nuevos antagonismos en la geopolítica y los efectos de la pandemia están llamando a que los centros de producción se acerquen más a sus mercados. El esquema de globalización ad infinitum que desarrolló el modelo globalizador, y que la mejor muestra se las doy con una planta que tenemos en Mexicali. Ahí llega el motor del Dreamliner, el 787, a ponerle la coraza antirruidos. Antes de llegar ahí, pasó por 8 países en el mundo. Ese esquema va a desaparecer y vamos a llegar a un esquema de cercanía al mercado que en inglés se dice nearshoring, ustedes lo saben, pero hay que castellanizar estos términos. Pero el nearshoring, fíjense lo que está pasando. Sin duda, mis amigos aquí localmente lo están viendo. Nos están tumbando la puerta para venir a relocalizarse. La venta de terrenos industriales en el Bajío y en el norte se duplicó en el 21 con relación al 19. ¿Por qué? Por las nuevas exigencias del tratado, por las nuevas condiciones de cadenas de valor que buscan más la fortaleza, la resiliencia, que la extrema competitividad u eficiencia. Pero, del 100% de empresas que están saliendo de China a relocalizarse en América del Norte, adivinen qué porcentaje se está llevando Estados Unidos. El 70%. México alrededor del 16 y el 17%,
y Canadá alrededor del 13%. No estamos haciendo en México lo necesario para poder lograr aprovechar estas nuevas tendencias de relocalización. Y si a eso le agregamos que este gobierno, como en todos los sectores en la parte internacional, regresó a la época de la Guerra Fría, todos los días en la mañanera apreciamos los beneficios del tratado, pero al mismo tiempo le boicoteamos a Biden la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, le ponemos una medalla al dictador de Cuba, no fustigamos y criticamos al presidente de Nicaragua por la violación de los derechos humanos y le ponemos, o sea, no entendemos que en la nueva dinámica de la geopolítica, las alianzas estratégico-económicas para el beneficio del pueblo de México tienen que estar alineadas con nuestras lealtades geopolíticas. El seguir jugando a lo que jugábamos en los 70s, que tenía una razón de ser, cuando Reagan andaba invadiendo y metiéndose los contras en Centroamérica y apretando a la presidencia de Chile. En esos tiempos, México sí jugaba balances con su relación con Cuba en un momento complicado en la circunstancia internacional. Hoy es otra circunstancia, es otro juego. Ni podemos ni siquiera simular que nuestro futuro pueda ser apostarle a una alianza estratégica con China, porque con China competimos, a diferencia de otros países latinoamericanos que le venden a China materias primas. Así es que, mientras no seamos congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos y cómo manejamos nuestra política exterior, vamos a seguir teniendo esta desventaja en el esquema de integración. Y bueno, cierro para contestar las preguntas que me hizo Agustín. Agustín me pregunta, y hace referencia, y lo comparto con los jóvenes, la probabilidad de que el endurecimiento de la relación México-Estados Unidos nos lleve a un problema serio donde fracturemos el tratado. Déjenme decirles que esta negociación tuvo muchas complicaciones, porque aparte de yo estar negociando frente a un gobierno muy impredecible, que era el gobierno de Trump, por otra parte, López Obrador había ganado la elección en la etapa final de la negociación y yo tenía que incorporar al representante de López Obrador en las negociaciones. Entonces era un ambiente de varias pistas, porque era importante aceptar la representación del presidente electo, porque la única manera que yo podía garantizar que este tratado estuviera vigente es que el nuevo Congreso mayoritariamente de Morena, el nuevo Senado mayoritariamente de Morena, la aprobara. Y si yo no llegaba al fin de esa negociación en total acuerdo con el gobierno electo de México, mi esfuerzo de 2 años se hubiera tirado a la basura. Entonces, cuando Andrés nombra a Jesús Seade como representante del gobierno electo, le dio instrucciones de ser observador. Para mi beneficio, Jesús es un poquito protagonista y se quiso sentar a la mesa. Y yo le di la bienvenida a la mesa porque para mí lo importante no era quién se colgara las medallas, sino que la nueva administración adoptara al niño. ¿Y por qué era importante el pasar la estafeta de los compromisos internacionales de México? Porque eso nos daba un ancla de certidumbre jurídica en el marco de las inversiones. ¿Por qué creen que no pudo hacer su reforma constitucional en materia eléctrica? ¿Por qué creen ahora con estas leyes que quieren regresar al México de los 70 la posibilidad de que el gobierno quite concesiones, no pague indemnizaciones, meta actividades privadas al sector público sin justificar los temas de competencia? Esos elementos tienen un candado en nuestros compromisos internacionales y por eso era importante hacer una transferencia en este sentido. Ahora, el problema es que, como en todo, el gobierno de Morena establece todos los días que qué bueno que estamos beneficiándonos de las inversiones y se pelean con Samuel la medallita de quién trajo a Tesla, etcétera, pero al mismo tiempo son incongruentes porque quieren los dulces pero no quieren las obligaciones y los compromisos. Entonces, la primera violación fue en materia de energía y Estados Unidos pidió consultas
dirigidas hacia un panel de controversia. Los acuerdos comerciales no solo son acuerdos para comerciar libremente de aranceles bienes. Los acuerdos comerciales establecen compromisos que alientan e incentivan la inversión, pero también tienen un capítulo que cuando no nos ponemos de acuerdo, tengamos un método para dirimir nuestras diferencias y controversias. Y es afortunadamente lo que tiene el TEMEC. Estados Unidos tiene el derecho de exigirnos un panel que si lo perdemos seríamos claramente, nos obligarían a aceptar imponer aranceles a las exportaciones mexicanas por el equivalente al perjuicio ocasionado en el sector. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Estados Unidos no ha activado el panel? Porque la relación bilateral es tan compleja que la administración Biden, yendo a una elección en el 24, tiene castañas más importantes que sacar de la lumbre que el tema de energía. Y está utilizando el chicote del tema de energía para imponer elementos en tema de migración y para poder imponer situaciones en el tema de tráfico de drogas y crimen organizado. Entonces, los republicanos están acorralando a los demócratas que están siendo demasiado débiles en la relación con México. Y el gobierno de Washington utiliza todas las fichas para presionar sobre acuerdos en temas que se entrelazan. Otro tema en el que se metieron, y ahí sí no midieron las consecuencias políticas, es que de repente el presidente saca un decreto donde intenta prohibir la importación de maíz amarillo que haya sido producido o que sea maíz genéticamente modificado. México es el segundo comprador más importante de maíz amarillo de Estados Unidos en el mundo. Y resulta que lo que no midió el gobierno de México, primero, para que tú puedas restringir un comercio en un producto por cuestiones de salud, tienes que demostrar científicamente que el maíz genéticamente modificado afecta a la salud, cosa que el gobierno de México no ha hecho. Esto es una violación flagrante al tratado. Pero el problema es que al meterse con el maíz, ahí sí se metieron en problemas, porque el Corn Belt de Arkansas, Iowa, los estados más importantes productores de maíz, son estados swingers en la elección en Washington, en Estados Unidos. Y políticamente es de alta sensibilidad. Entonces mi predicción es que ahí sí se va a disparar el panel antes de las elecciones del 24 y ahí vamos a ver. Por lo pronto la señora Buenrostro hizo el baile de Michael Jackson, se echó para atrás en 2 o 3 cosas, donde dijo, no, es que nada más va a ser para, sí vamos a dejar importar para consumo animal, y entonces como que quisieron apalear las cosas, pero no lo han resuelto. Pero además es incongruente porque dices, no voy a dejar que entre maíz genéticamente modificado para consumo humano, pero vayan ustedes al Walmart, vean los cereales. Los cereales que importamos de Estados Unidos están hechos con el maíz genéticamente modificado. Entonces, es totalmente incongruente lo que estamos haciendo. Esos 2 temas, Agustín, creo que tienen su mecanismo de solución. Y lo que es evidente es que el presidente, si bien le mete explosivos a una serie de temas que tienen que ser resueltos, tampoco come lumbre. Sabe, por eso finalmente obtuvimos el paso de antorcha, a pesar de que supo que se iban a mantener los compromisos en materia de energía, porque él sabía que si no había tratado, iba a recibir a un país incendiado en desequilibrio financiero en los mercados. Y entonces, hay algo que el presidente aprendió como luchador social, que una crisis económica financiera le cuesta más a los que menos tienen. Y por eso ha sido relativamente cuidadoso con el manejo de las finanzas públicas. Porque si algo aprendió en esos años de luchador social, fue eso. El problema es que mantener los equilibrios financieros no es suficiente para garantizar el crecimiento y el futuro del país. ¿Cómo es posible que si le apostamos a la integración de América del Norte, en los últimos 3 presupuestos ha habido 0 asignación de recursos para carreteras que nos conecten al mercado de Norteamérica? 0 asignación de recursos para la modernización de esas carreteras. Entonces, por un lado hacemos una cosa y por otro lado hacemos otra. Y
concretamente sí nos pone en fricción, pero yo no creo que por más que acumulemos en lo que falta, vayamos a un quiebre que ponga en peligro el tratado, porque estratégica y geopolíticamente Washington sabe que no nos conviene a nadie. Y López Obrador seguirá haciendo estas cosas que hace contradictorias, pero no a punto de anunciar la salida de México del acuerdo. Ahora, tu segunda pregunta, y yo le soy muy honesto, o sea, cuando a mí me invitan a un foro universitario, no es un lugar que vea yo para hacer proselitismo, pero como dicen, pues, me preguntaste, entonces ahora. Lo que nos dice Agustín es, en el 18 se entrega un gobierno con muy mala reputación, con un bajo nivel de popularidad del presidente, con ya incidentes de corrupción en algunas áreas del gobierno, y eso permite un triunfo abrumador de un candidato que venía durante más de 20 años buscando la presidencia de la República. Ahora, efectivamente, es cierto, hubo muchos factores que incidieron en eso, casos escandalosos de corrupción a nivel de gobiernos estatales, ya afloraba el tema de Pemex y ya se conjuntaban muchas cosas. Hubo muchos grupos de mexicanos pensantes que apoyaron el nuevo gobierno, inclusive gentes que ustedes leen, Denise Dresser, gentes de plumas prestigiadas. El Sistema Nacional de Investigadores yo creo que votó en masa por el nuevo gobierno, pero ese mismo grupo de gentes pensantes son los primeros que se desilusionaron, porque pensaban que pudiera ser factible tener una verdadera transformación. Por eso, cuando hice mis comentarios al inicio, dije, quien quiera, o como quiera la oposición, poner la posibilidad para el 24 de ganarle a Morena y a sus aliados, tienes que empezar primero por definir que lo que tiene que estar en la oferta de futuro es un país muy distinto, no a estos 4 años, un país muy distinto a los últimos 35 años. Un país que se construya sobre un verdadero equilibrio de poderes, un país que reconozca que no podemos sobrevivir como país con estas diferencias y con esta desigualdad, y un país que realmente le apueste a la igualdad de oportunidades a través de la competencia y de, obviamente, los elementos básicos en una buena educación, en una buena salud y en todos los elementos fundamentales. El problema que hoy tenemos es que la corrupción no se ha terminado. El capitalismo de cuates tampoco se ha terminado. O sea, ¿cómo es posible que nos esforzamos de hacer una ley de competencia en comunicaciones, acotando el monopolio que le dimos a una sola Telefónica Nacional con la ley de competencia en telecomunicaciones, y ahora este gobierno le está echando para atrás, como si no supiera lo que significa esto para el bolsillo del pueblo de México? Antes de la competencia de telecomunicaciones, un chavito que venía de Oaxaca a trabajar en el mercado de abastos de la Ciudad de México, para poderle hablar a su mamá en Oaxaca que se encontraba bien, se gastaba el 25% de lo que ganaba en roaming, que ya no existía en ningún país a nivel internacional. Con la liberalización del mercado de telecomunicaciones se lograron reducir los costos de los paquetes de servicios. Es realmente incomprensible lo que estamos viendo hoy. Hay 2 casos judicializados en materia de desfalco al gobierno. Uno que se llama la estafa maestra. La estafa maestra se habla de 5,000 millones de pesos desviados, por los cuales hicieron una serie de negociaciones y a nivel de abajo no llevaron al oficial mayor a la cárcel, pero por su colaboración enjuiciaron a una secretaria de Estado.
Yo no voy a meterme a la defensa o no defensa del desvío. Lo que les puedo decir es que a ella no le encontraron una sola cuenta, una sola propiedad, y entonces la acusación es por omisión, por no haber supervisado lo que estaba pasando abajo de ella. Pero ese delito te permite defenderte en libertad. Sin embargo, un juez muy cercano a Dolores Padierna, con una excusa de una credencial de manejar con otra dirección, la metió 3 años a la cárcel. Vengámonos al presente. Segalmex, la empresa que quisieron crear para reproducir a Conasupo, se le acaba de descubrir un desfalco 3 veces más que la estafa maestra. Y su director Ignacio Valle, que lo sacaron del feltro de los 70s, era colaborador de Luis Echeverría. En lugar de llevarlo a proceso, lo premian con otro puesto en el gobierno federal. Pero no solo eso, sino que se atreve el presidente a declarar que el pobrecito no sabía lo que estaban haciendo porque se rodeó de puros priistas. Pues no sé cuáles priistas, seguramente aquellos que sacaron del sarcófago de los 70s, porque esos ya no son parte del partido. Y además, si le rascan, pues el 80% de los que son hoy de Morena fueron del PRI de los 70s y de los 80s. Entonces, no podemos seguir siendo un país donde la ley se tuerza para conveniencia, ni para proteger a políticos, ni para proteger a empresarios. En ese sentido, creo, Agustín, que la única manera de ir a esa competencia es realmente convencer a la gente, primero, de que lo que está en juego es crear un país distinto, donde quienes estén en el juego realmente tengan trayectorias que puedan defender y que puedan, explicar, y al mismo tiempo contrastar y generar una emoción en la gente. Para esta elección, no es una elección donde los partidos políticos van a ser vehículos, porque así está diseñado el sistema, pero es la sociedad civil, en participación con los partidos políticos, los que tienen que definir el método para selección de quien represente la oposición en el 24. Y solo generando ese entusiasmo y ese compromiso es posible. Chile fue capaz de ganarle a Pinochet en esa, y tú lo sabes muy bien, porque los partidos de oposición de todo siglo se juntaron, pusieron un programa de coalición en la mesa y lo cumplieron, y eso permitió que esa coalición durara en el gobierno durante 4 periodos consecutivos. La única forma es garantizar que esa coalición no va a ser una coalición por intereses de partido, sino una coalición por intereses de país. Porque hoy lo que tenemos son partidos chupasangre que se han mantenido en algunos casos gracias a las negociaciones con el poder. El Partido Verde está aliado con Morena no por defender a la ecología, sino porque le dieron una vaca para ordeñar que se llama Quintana Roo. Esa es la realidad. Si no cambiamos las bases sobre las que construimos las instituciones y el futuro del país, no tendremos un país con viabilidad y sin duda no tendremos manera de justificar a las próximas generaciones lo que hicimos por México. Gracias. Agradecemos al diputado federal Ildefonso Guajardo por compartir sus perspectivas con nosotros. También ahora damos pie a la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos a nuestra audiencia aproximarse al pasillo izquierdo, donde miembros de nuestro staff les apoyarán para acercarse al micrófono y realizar la pregunta. Les pedimos a quienes estén en el micrófono, nos comparten su nombre, carrera y su pregunta. Y más que nada les pedimos que sean lo más breves posible, ya que es importante que sean breves para que podamos tener la mayor cantidad de número de preguntas. Adelante. Por favor, compártenos tu nombre, carrera, semestre. Ok, soy Ana Fer León, soy de Ciencia Política y Gobernanza, soy de 2º semestre y pues pregunta para justo,
y Delfonso, primero que nada quiero agradecer su presencia aquí. Y a lo que usted había mencionado, quería complementarle que en un libro de Marx Tushnet decía que la separación de poderes solo es apreciable justo, o sea, cuando el ejecutivo es de un partido y cuando la mayoría legislativa es de otro. Considerando esto, ¿cómo considera usted que las ideologías partidistas e intereses de las empresas y los funcionarios públicos moldean, por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Economía u otras secretarías? ¿Y cómo cree que a partir de eso podrían como crear esto, o sea, los partidos podrían crear como ese proyecto de coalición para el 24 y también en materia de economía como en el TEMEC? Sí, la que usted guste, o sea, cualquiera que ella formuló. Adelante. Hola, muy buenas tardes. De la carrera de Ciencias de Información y la Comunicación, Laura Cruz Bonilla. Bueno, mi pregunta más basada a la época donde estaba el COVID. Dadas las circunstancias que tuvimos en México, pues nuestra economía se vio muy afectada en diversas áreas de la población y pues quisiera saber desde su perspectiva cuáles hubieran sido las estrategias correctas para mantenernos a flote durante ese periodo. ¿Cuál es su nombre? Laura Cruz Bonilla. Gracias. Hola, Jesús Rubio, egresado de la Facultad de Economía de la Autónoma de Nuevo León y profesor de aquí de la UDEM en Economía y Política Pública. ¿Cuál cree, Ildefonso, que debe de ser la política de innovación de un gobierno como el de México? ¿Qué es lo que necesita México para realmente tener un verdadero desarrollo económico basado en innovación? ¿Y qué cree que se ha estado haciendo hasta ahora? Gracias. La primera pregunta de Anafer. Fíjate, Anafer, que digamos que lo que tú dijiste, que cuando un gobierno es de un partido, el ejecutivo y el legislativo tienen mayoría de otro partido, pues digamos que es una prueba real de que existe una división de poderes. Pero la verdad es que si lo analizas, en el caso de México fue el caso, o sea, en México ningún gobierno hasta llegar Morena desde Zedillo en 1997, y no estoy seguro, ¿tú estuviste en esa cámara? No, la del 94, es la primera cámara donde el gobierno en turno pierde su mayoría legislativa, porque en la tuya todavía había mayoría gubernamental. Y desde entonces siempre había sido lo mismo, entonces el gobierno tenía que negociar con la oposición todos sus procesos. Hasta que llega Morena, en su primer término gana no solo mayoría simple, sino mayoría calificada, 2/3 partes, y en el 21 pierde la mayoría calificada, que es lo que les ha impedido hacer reformas constitucionales. Pero no necesariamente el equilibrio de poderes tiene como condición sine qua non que tengan que ser de diferente signo partidista. Y es ahí lo que la propuesta que tuvimos los últimos 2 días con Unidos por México y un movimiento ciudadano, se llamó el foro Gobiernos de Coalición. Porque el problema que tienes es, supongan ustedes, que no creo que sea el caso, pero supongan ustedes, y ahorita les digo por qué, que gana la oposición la presidencia de México, pero no tenemos los suficientes votos para poder revertir algunas cosas que se han deteriorado con este gobierno. Entonces, lo que un gobierno en coalición, en el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, supongan que ellos van a ir por su cuenta y ellos no ganan la presidencia, pero tienen asientos en el Congreso. Lo que tenemos que hacer es hacer un programa de coalición gubernamental y poder determinar una agenda legislativa que pueda garantizar las mayorías necesarias. Pero eso ya te lleva a un escenario donde se dan estos equilibrios entre partidos y donde hay una participación en el Ejecutivo con carteras asignadas a los partidos coaligados en esta coalición. Entonces, no necesariamente, porque también a veces lo que tú indicas, que es como una prueba
de sangre, de división de poderes, puede ser también un obstáculo para poder tener avances hacia el futuro. Entonces, sí es, y de hecho necesitan ustedes, digamos, entender que es muy probable que la oposición vaya en una coalición que, de acuerdo a la reforma del 2004, implique el documento que la formaliza y el programa que presenta la coalición a la ciudadanía. La segunda pregunta, y una disculpa porque no tomé el nombre. Laura, perdón, sí. Tu pregunta fue con relación a presupuestos. Y yo te diría, el presupuesto refleja la realidad del compromiso del gobierno. O sea, en el discurso puedes decir lo que quieras, pero si ese discurso no se refleja en el presupuesto, es demagogia. Y es como dice, ¿no? O sea, ya hay un dicho por ahí que dice, tanto en la empresa privada, el amor se refleja con el presupuesto, ¿no? O sea, si no hay presupuesto te están echando puro rollo, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando con este gobierno? Este gobierno desmantela totalmente, por ejemplo, elimina ProMéxico, elimina una serie de programas gubernamentales para poder cumplir con su compromiso de no aumentar así terriblemente el déficit público, pero para poder financiar los programas sociales tiene que, haz de cuenta, hacer un barrido de todo lo que existía. Y ahí yo como secretario de Economía, yo manejé un presupuesto promedio anual de 15,000 millones de pesos. Hoy la Secretaría de Economía maneja un presupuesto de 3,000 millones de pesos. Entonces, por más que quieras encabezar la nueva tendencia hacia la industria 4.0 y quieras liderar la electromovilidad, pues no tienes fichas para hacer absolutamente nada. Y lo que te está reflejando es la mentalidad del líder en turno. Te doy otro ejemplo específico. Cuando barren todos los programas de la Secretaría de Economía, yo tenía un programa, hace rato platicábamos con Álvaro, de los incentivos que haces cuando atraes inversión extranjera. De cuenta, yo me traje a BMW a San Luis y ahí hice un pacto para que los chavos egresados de las CONALEPs de Guanajuato, de San Luis y de Guanajuato, los jalaran ellos para entrenarlos. Yo vía CONACYT pagaba la mitad de la beca del chavo y la empresa pagaba la otra mitad. Estos chavos que venían de ejidos cercanos en San Luis y que habían ido al CONALEP, se entrenaban, contrataban al 70% de la clase, los mandaban a Alemania a perfeccionar su preparación, regresaban a México empleados por BMW y a veces había chavos esforzados que en la noche hacían mecatrónica en la universidad local. Entonces en 10 años a un chavo que salió de un ejido que probablemente las 4 hectáreas se iban a dividir entre 5 hermanos, le cambiaste el modelo de vida y le abriste una expectativa distinta de futuro. Bueno, ese programa lo desaparecen y crean programas como Jóvenes Construyendo Futuro, donde el programa le dicen a un mediano empresario, tú vas a contratar a este chavo y lo vas a entrenar y el chavo va a ir contigo a aprender. Bueno, lo que está pasando es que un Vivales ahí en el programa le dice al empresario, oye, te paso una lana del programa, tú haces como le contratas y a ti te doy una lana y al chavo le damos, lo dividimos y son 7,000 pesos, 3,000 para ti y 4,000 para el chavo. El chavo no se entrena, no cambia su condición de futuro y yo he escuchado padres, hace poco un par de jornaleros de Chiapas, donde estaban debatiendo interesantemente si estaban de acuerdo o no con los programas de Andrés. Y uno le decía, a ver, está bien que den becas en las escuelas, pero este programa dice a mis chavos más jóvenes, mis hijos más grandes, yo los enseñé a trabajar. Los más chavitos que están recibiendo lana del gobierno no salen de la casa. Nada más van a pagar el tiempo de su celular y se la pasan ahí con redes sociales y ya no tienen incentivos para salir a aprender la profesión del padre. Y te lo están diciendo gentes que están recibiendo apoyos, ¿no? Entonces, en resumen, tu reflexión presupuestal es muy profunda. Lo mismo pasa con el discurso de protección a las mujeres. O sea, lo que está pasando en violencia contra las mujeres, lo que está pasando en los feminicidios. Y cuando ves la asignación presupuestal,
no están asignando recursos para centros de seguridad para protección de mujeres, están quitando obviamente todo lo que son el tema no de guarderías, sino de estancias infantiles, están quitando todos los recursos que están dedicados a esos temas. Entonces, por más que las diputadas de Morena quieren dar un discurso de apoyo en equidad de género, de protección a la mujer, pues en el presupuesto no se refleja absolutamente nada. Y finalmente, el tema de la innovación. Yo creo, es un colega de mi alma mater, yo creo que el próximo gobierno y el plan de la coalición tiene que poner en la mesa, sin duda, la creación de una Secretaría de Innovación en México. O sea, creo que es el futuro, creo que tenemos que apostarle, y hoy nos estamos defendiendo quieren cambiar la Ley Nacional de Tecnología e Investigación, y esa ley nos está llevando no a los 70s, por ahí estamos documentando que es una copia de una ley rusa de los 80s. O sea, le están quitando a los investigadores del sistema público los incentivos de investigación. Las reformas que hicimos hace algunos años, si tú eras un investigador del sistema público, tú recibías parte de los beneficios de la patente y eso mejoraba los incentivos en el proceso. Bueno, ahora están revirtiendo eso, el Estado es el dueño de todas las invenciones. Están realmente resquebrajando el proceso. ¿Qué tenemos? En México nunca hemos llegado al ideal del 1% de recursos en investigación y desarrollo, llegamos a la mitad de ese 1%. Tenemos que apostarle a un sistema de incentivos para que el sector privado siga en investigación y desarrollo y que los centros de investigación pública y los centros de educación puedan tener digamos, los recursos para avanzar en líneas estratégicas. La investigación no puede ser dispersa. La investigación tiene que estar orientada en un modelo que cubra necesidades, obviamente, de las personas, tanto en la parte social como en la parte productiva. Una investigación dispersa para México es un lujo que como país no nos podemos dar y tenemos que definir esquemas estratégicos para que tengamos rentabilidad sobre las mismas. Muy bien. Ok, damos paso a las siguientes 3 preguntas. Si las hay, por favor, acérquense a nuestro costado izquierdo. Hola, soy Luis García, doctor en Historia y profesor del Departamento de Ciencias Sociales. Y ahorita señaló una problemática importante, que es el desconocimiento de los actores políticos mexicanos de las instituciones estadounidenses, política, cultural y económicamente. ¿Cómo podría subsanarse esto y cuál es la consecuencia de no actuar, ¿verdad? Teniendo toda esta integración comercial, cultural y política. Gracias. Soy José Humberto López, estudio Administración de Empresas. Y mi pregunta, para un poquito de contexto, soy de Hermosillo, Sonora, y veo cómo estas ciudades como Hermosillo, Saltillo, Chihuahua, incluso Mérida, están en crecimiento constantemente, pero todavía no pueden acercarse a competitividad al respecto a Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México. ¿Qué se puede hacer, a usted como exsecretario de Economía, qué pueden hacer estas ciudades para poder acercarse más ante la competitividad con estas ciudades y atraer más inversión extranjera? Y si me permite hacer una segunda pregunta, quisiera, ¿qué debe hacer el próximo presidente de México ante las BRICS, la relación con Estados Unidos, sobre todo cuando Arabia Saudita e Irán están intentando entrar, que son pues de las máximas potencias petroleras, sobre todo Arabia Saudita? Yo soy Alejandra Flores, soy estudiante de segundo semestre de medicina y pues mi pregunta es acerca de lo que mencionaba previamente sobre el acercamiento que tienen estos políticos hacia los jóvenes por medio de redes sociales. Mi pregunta sería pues ¿cuál considera usted entonces que es la mejor manera de acercarse a los jóvenes e incentivarlos a la participación política si no es por este medio? Gracias. Empezamos por la pregunta de Alejandra. Tal vez no me expliqué. No me refería a que hoy en política no existes si no estás en una estrategia de redes. Esto es un hecho. Yo no me refería al instrumento, me refería al contenido del instrumento.
Entonces empiezo por aclarar eso, o sea, sin duda. ¿Qué le pasa a Bernie Sanders? Lo que pasa es que el señor lo que hace, lo que defiende y lo que argumenta, se distribuye de manera orgánica en las redes. O sea, digamos, probablemente tiene gente que le ayuda a compactar sus mensajes en cosas como es hoy el consumo del no te tardes más del minuto y medio en proyectar lo que dices, ¿no? Pero aclarando, o sea, no que las redes no, las redes hay que usarlas, pero no hay que subestimar la capacidad de los jóvenes haciendo payasadas en las redes. Eso es a lo que me refiero. Y la estrategia, yo creo que una de las cosas que a mí me está pasando, yo estoy recorriendo el país y en cada lugar que voy hago una universidad pública y una universidad privada, y yo estoy encontrando una respuesta muy, muy fuerte. Claro que estamos en un sector, no es un sector que representa a todos los jóvenes de México, pero yo insisto en que en la política no podemos gancharnos en temas de debate que a veces es en donde nos están ganchando todas las mañanas. Que si la refinería produce agua o produce petróleo, que si el aeropuerto tiene vuelos o no tiene vuelos, el AIFA, que si… Sí, o sea, son muy criticables decisiones de política pública, pero al señor que te encuentras parado en la fila de Calzada del Valle esperando el camión y que le toma 2 horas para llegar a su casa, en la mañana venir al trabajo otras 2 horas, a ese señor háblale de la solución del problema del transporte público, a ese señor háblale de la calidad de la vivienda que puede tener de acceso. O sea, no podemos perder de vista que la comunicación tiene que ser efectiva a los temas de preocupación de la gente. Entonces, ¿cuál es la ventaja que ustedes tienen como jóvenes universitarios? Que su capacidad de análisis sí los lleva a meterse en los temas profundos, por ejemplo, del diseño de equilibrios del Estado mexicano, que fue una conversación que hemos tenido hoy. Pero cuando tú intentas bajar a un nivel de comprensión amplia tu comunicación, tú tienes con empatía que explicarle a la gente por qué tu oferta o programa puede significar un mejor bienestar para ellos en el proceso. Si no haces esa asociación, por eso las democracias están peligrando, porque la gente no ha visto que los procesos democráticos en América Latina les hayan redundado en una mejor calidad de vida o en una mejora en los temas de seguridad, por ejemplo, de ellos y sus familias. Entonces, en resumen, pues implica realmente orientar tu mensaje para la gente que te está escuchando y realmente alertar sobre lo que nos estamos jugando. Aquí no es jugarnos quién gana en una elección, aquí es jugarnos cuál es el país que queremos para los siguientes 30 años. Y en ese sentido creo que debe ser preocupación de todos, porque ustedes, una vez que se gradúen, pues no compiten con los jóvenes que salieron del Ateneo de Saltillo, pues compiten a nivel global, sobre todo en un mundo que cada día tiene mayor tendencia a los temas de digitalización y de alta tecnología, que los puede estar ofertando desde donde te encuentres en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay temas pues, que hay que tocar, que es la preocupación básica en este caso de los jóvenes hacia adelante. Y luego Luis García. Fíjate, Luis, tu pregunta es bien interesante. A mí me tocó entrar a la primera negociación en el 91. Ustedes todavía, a lo mejor sus papás ni se casaban, ¿verdad? Pero es bien interesante porque me toca ser parte de un grupo de mexicanos que se da cuenta que una de las consecuencias de haber tenido este control partidista por muchos años en México es que era un sistema muy cerrado que no quería que nadie de afuera opinara sobre el manejo de la política en México. Y entonces el embajador en Washington en los 80s y antes de las negociaciones del tratado tenía la instrucción de no ir al Capitolio, de no ir al Congreso, porque la interpretación del político setentero es que si nosotros nos metemos a su Congreso, los estamos invitando a que ellos se metan al nuestro. Y entonces imagínense un embajador que no hacía cabildeo en el Congreso, o sea, es una cosa ilógica. Por ahí hay un chiste que, espero no ser grosero, pero decían, tal embajador, sí le dicen el salmón. ¿Por qué? Porque fue a echar la hueva al Potomac. Entonces así estaba el tema, ¿no? Cuando empezamos con el tratado, nos dimos cuenta que México había perdido una oportunidad histórica de hacerse presente en la cotidianidad de Estados Unidos. Porque
porque la relación es tan compleja y tan intensa que tienes que tener presencia. Los israelitas que tienen una comunidad judía en Estados Unidos no tienen idea de cómo influyen en la agenda de las decisiones de Washington. México, que tiene 25 millones de mexicanos, no ha tenido la capacidad realmente de estar en primera línea de los temas de importancia de Washington. Pero entonces, como dice Luis, empezamos a aprender. A mí me asignaron al principio, aparte de los temas estratégicos de negociación, de inteligencia en el sector automotriz y agrícola, que yo cabildeara a los grupos hispanos y que cabildeara a los grupos afroamericanos. Bueno, era tan sencillo entender que lo mal que habíamos hecho las cosas, que cuando un servidor público mexicano iba a algún evento del National Council of la Raza o de NALEO, Latino Elected Officials, les llegaba hablando en español. Una de las cosas que hay que entender es que si bien tienen raíces mexicanas, son ciudadanos norteamericanos que aprendieron español en casa y lo hablan, pues no perfecto. Cuando tú quieres obligarlos a hablar español, además que aquí en México nos reímos y le ponemos adjetivos de pochos, es terrible. Tú tienes que llegar a una reunión de hispanos en Estados Unidos hablando en inglés. Si te ganas su confianza, tú puedes hablar en español y ellos en inglés. Y cuando ya te hiciste cuates, hablas en lo que te dé la gana, con los errores que te dé la gana, pero ya te ganaste su confianza. Y hay que entender que si bien tienen en el corazón a México, quieren sentirse orgullosos del país de donde vienen sus padres, pero tenemos que darles motivos para sentirse orgullosos. Y es ahí cuando podemos jalar el peso de la comunidad hispana en la influencia en Washington. En ese sentido, creo que el conocimiento, por eso el que se esté cayendo el nivel de estudiantes mexicanos en universidades norteamericanas es peligrosísimo. Al mismo tiempo, en el sentido contrario, o sea, tenemos que entender cómo funciona ese mecanismo. O sea, negociar con Estados Unidos es una fantasía decir, es que vas a negociar con un bloque monolítico que es el Uncle Sam y es una sola fuerza. No, es el entretejido de muchos intereses. Los tomateros de Florida quieren impedirte que exportes, pero los comercializadores de tomate de Texas te están ayudando en el Capitolio para que no te impidan las importaciones. Tienes que saber negociar con esos equilibrios. La gente me decía, ¿cómo le vas a hacer si México es una 20ª parte del tamaño de Estados Unidos? ¿Cómo te puedes sentar a la mesa en igualdad de condiciones a negociar? Porque Estados Unidos no es un bloque monolítico, porque puedo romper los intereses y poder equilibrar mis posiciones de negociación. Entonces, lo que dice Luis es fundamental. Y yo realmente felicito al sector público mexicano. Se ha abierto una oficina de representación en Washington y en mi negociación para mí fue crucial ser acompañado por el cuarto de junto, un cuarto que ya descuartizó esta administración. Porque a la hora que yo iba a negociar, yo necesitaba que una voz diferente a la mía fuera a quejarse con los líderes republicanos, a decir las tonteras que estaban poniendo en la mesa. Si yo iba a decirle eso al líder republicano, Lighthizer, que era mi contraparte, se iba a enterar, imagínense cómo me lo iba a encontrar al día siguiente en la mañana en mi negociación. Entonces, abrir las responsabilidades para poder como país defender un interés es fundamental y lo que dice Luis es estratégico. José Humberto, es José Humberto, ¿ah? Hablas algo de fundamental en términos de ciudades y de competitividad. Fíjate que una de las cosas bien importantes, en este país antes de la integración, lo que tú encontrabas en Guanajuato, en Aguascalientes y en Querétaro, eran milpas, magueyes, vacas y producciones de queso. La realidad se transforma. Hay la crítica que este país ha crecido muy poco. Ese era el argumento de López Obrador, que mediocremente crecíamos al 2.4. Él ni siquiera ha podido lograr el 0. Todavía está en negativos, todavía nos debe de la caída de la pandemia. ¿Y qué es lo que pasa? En esos mismos años Aguascalientes estuvo creciendo al 8, Querétaro estuvo creciendo al 7. Claro, Chiapas estaba creciendo al 1. Pero el tema de fondo tiene que ver con la capacidad de construir las condiciones precisamente para la competitividad. Tienes que invertir en talento, en capital humano. Tienes que garantizar la infraestructura necesaria para la logística de tránsito de personas y mercancías. Tienes que garantizar condiciones mínimas de seguridad y de certeza en el ambiente, al menos
local o estatal de los negocios. Entonces, ciudades como Hermosillo, estamos viendo, por ejemplo, Ramos Arizpe y Saltillo están creciendo a una velocidad impresionante. Este nuevo anuncio de Tesla, pues obviamente cambia las condiciones de juego de una manera importante. Pero lo que te quiero decir es que hoy en día y en el año y medio que queda de gobierno, lo que no hagan los estados por sí mismos no lo va a hacer la federación. Y tenemos que suplantar las ausencias en educación, inversión en capital humano, escuelas tecnológicas, en infraestructura, en atracción de inversión estratégica que dejó de hacer el gobierno federal. Y en ese sentido, siento que en su momento Sonora estaba yendo por un buen rumbo y estaba haciendo un muy buen empate con Arizona, ya que Arizona pues, está trayendo la primera mega planta de semiconductores de una manera impresionante. Y ahí la combinación entre Arizona y Sonora es un esquema estratégico. Pero el nombre del juego se llama competitividad y en ese sentido las ciudades tienen que estar en esa competencia. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Con esto damos por concluida nuestra sección de preguntas y en este momento haremos entrega de un obsequio de parte de la Universidad de Monterrey. Ahorita el maestro José Friedman va a hacer la entrega del título de este libro, Postales UDEM, como agradecimiento. Este ejercicio ha sido sin duda un intercambio enriquecedor y estamos profundamente agradecidos con el diputado por su disposición y más que nada por la apertura para asistir a esta conferencia con estudiantes, sobre todo en el día de su cumpleaños. Y le agradecemos a toda nuestra audiencia que nos acompañó. Antes de retirarnos, les pedimos escanear el código QR que aparecerá en pantalla y contestar una breve encuesta. Muchas gracias.